Quiero invitarle a que por favor usted abra su Biblia en el libro de las Revelaciones. Libro de las Revelaciones. Si usted no sabe cuál es el libro de las Revelaciones, le voy a pedir que le diga al Espíritu Santo que le revele cuál es el libro de las Revelaciones. Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Cuando usted esté ahí, le voy a pedir el favor que se coloque sobre sus pies. Si usted no tiene Biblia, ojalá trate de hacerse al lado de algún hermano que haya podido traer la Biblia. Quiero que hagamos la lectura de la siguiente manera. Desde el versículo 14, yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A la cuenta de 3 vamos a leer el versículo 22 todos. 1, 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. He titulado a este mensaje Los de la Odisea. No la Odisea de Homero, ni la Odisea la película. Si usted se fija, el título de ese pasaje que nosotros acabamos de leer dice: el mensaje a la Odisea. ¿Quiénes son la Odisea? La Odisea es una ciudad. En aquel tiempo no se llamaban iglesia así como nosotros nos llamamos hoy, iglesia el remanente. En aquel tiempo la iglesia se llamaba como se llamaba la ciudad. Entonces por eso dice iglesia la Odisea, porque ¿dónde estaban ubicados geográficamente? En la ciudad de la Odisea. Esta es la séptima y final iglesia a la cual se le mandan 7 cartas. Esas 7 cartas fueron repartidas en un orden geográfico establecido. Si yo le dijera que vamos a ir a Girardot, ¿cuál es el primer municipio que nos encontramos saliendo de Bogotá? No, Soacha. Después encontramos Silvania, después Fusa, después Melgar, Ricaurte y por último Girardot. En ese mismo orden fueron repartidas las cartas, es decir que esta iglesia de la Odisea era en el mapa la última después de haber repartido las otras cartas. Pero no solamente es la última en orden geográfico, sino en orden demostrativo de lo que ha sido el avance de la iglesia cristiana. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Es esa iglesia apostólica y se le conoce como la iglesia apostólica por la labor que los apóstoles hacían en la expansión de la palabra. Usted recordará que una vez Jesús se va, deja a unos apóstoles y les dice: id y predicad el evangelio por todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñarán todo lo que yo les he enseñado. Entonces empieza esa labor de los apóstoles a predicar el evangelio por todo lugar donde ellos iban.
Y ustedes reconocerán que hay un apóstol que hace una tarea gigantesca a la hora del establecimiento de la iglesia. ¿Cuál apóstol es? No, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo inicia una labor titánica, empieza a recorrer y a dar palabra acerca de lo que debe ser la iglesia, la comunión entre los hermanos, y empieza a hablar de la estructura de la iglesia. Hombres como Pedro, como Juan, hicieron su labor, pero en la Biblia, quien tiene de pronto un poco más de relevancia en este tema es el apóstol Pablo. Sin embargo, en aquella época también se levantaron falsos apóstoles, ¿cierto? Si nosotros nos vamos dando cuenta, esa iglesia de antes se parece un poquito a la iglesia del final. Hay cosas que están empatadas. La primera iglesia se va a parecer un poco a la séptima y la segunda a la sexta. La palabra nos relata que hay dos iglesias que no fueron amonestadas. Una de ellas es la iglesia de Esmirna, que es la que sigue a continuación. Esa iglesia que fue perseguida. Una vez se fundamenta el cristianismo empieza a crecer. Y el principal enemigo del cristianismo en la formación del mismo es el mismo Imperio Romano. Y empiezan a perseguir la iglesia. Y usted sabe que los apóstoles murieron todos de muy mala manera, excepto Juan. Algunos murieron crucificados al revés, otros murieron aserrados por la mitad. Y muchos ofrendaron su vida en pos del evangelio. Muchos fueron muertos. Por eso usted sabe que cuando se iban a reunir, usted iba y golpeaba la casa. Y si usted era cristiano, ¿qué tenía que hacer con el pie o con las manos? Hacía el simbolito del pescado. Y entonces salían y miraban y decían, este es de los nuestros. Y entraba a la iglesia. Dentro de 8 días yo voy a cerrar las puertas de la iglesia y cuando usted venga va a golpear y me va a hacer así. Y yo le voy a hacer y usted va a entrar. ¿Se imagina si nos tocara en estos tiempos así? Gracias a Dios que hoy tenemos la libertad. Hubo una iglesia que fue perseguida. Y si usted decía que era cristiano, le decían, cambie de religión y de creencia. Y si no lo hacía, sencillamente terminaba muerto. Porque en ese momento quien merecía la veneración supuestamente era el César. Y el reino de los cielos iba en contra o en contraposición a lo que es el reino del Señor. Lo que predicó el Señor es tan diferente a lo que era el Imperio Romano. Después viene la iglesia de Pérgamo. Es esta iglesia mezclada. Pasa el tiempo y el pueblo de Dios empieza a crecer de tal manera que por allá más o menos en el año 400 el emperador dice, no es buena idea hacernos enemigos de los cristianos, ellos son muchos. ¿Y qué piensa un político cuando ve un pueblo muy grande? Dice, aquí yo tengo que hacerme los amigos para introducirlos en mis propios propósitos. Entonces, la iglesia cristiana se empieza a mezclar en las doctrinas y en las creencias que se tiene con respecto al emperador. Y empiezan a asumir muchas cosas y corrientes de pensamiento religioso y étnico que no tienen nada que ver con lo que el Señor estipuló. Es esa iglesia que empieza a asumir otras formas de adoración que no son bíblicas. Después viene la iglesia de Tiatira, que es esa iglesia que es confrontada por el Espíritu. Esa iglesia que dice, lo que ustedes están haciendo no está bien. Esa iglesia que el Espíritu confronta para que vuelvan al camino inicial del cual nunca debieron haber partido. Después viene la iglesia de Sardis, que es la iglesia de la Gran Reforma, en donde se empiezan a estructurar muchas cosas con respecto al pensamiento. Viene la iglesia de Filadelfia, que es esa iglesia empoderada, esa iglesia del avivamiento. Avivamientos como el avivamiento de la calle Susa, como el avivamiento en Londres y como el avivamiento que ha sufrido, o no que ha sufrido, porque eso sería, que ha sido de bendición para toda América Latina, que empezó en Estados Unidos y se empezó a regar por Centroamérica y Suramérica. Y hoy Colombia es uno de los países a nivel Suramérica con el avivamiento más bonito que hay en toda América Latina. Es una bendición que la gracia de Dios esté con todos y cada uno de nosotros. Pero esa iglesia más o menos llegó a su fin en los 80s, principios de los 90s. Y hoy se está viendo el final, lo que sería la séptima iglesia. Muchos teólogos dicen que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Otros dicen que estamos en el lapso de pasar de Filadelfia a la Odisea. Y esta iglesia de la Odisea tiene unas características muy especiales.
Si vamos al contexto histórico de lo que es la Odisea, era una ciudad muy rica porque ellos eran expertos en sacar y producir la mejor tela. Eran expertos en producir el mejor ungüento para ojos. Eran tan buenos para eso que lo exportaban. Gracias a eso esta ciudad se había llenado de plata y los cristianos de esta iglesia tenían modos económicos. No les faltaba nada, iban muy bien, comercialmente eran muy buenos. Tenían un gran problema y es que la ciudad tenía su yacimiento de agua más o menos a 3 millas. Si un ejército enemigo la sitiaba, lo primero que hacía era cortar el flujo de agua e inmediatamente dejaba la ciudad totalmente aislada y las condiciones sanitarias empeoraban en gran manera. Por eso los de la Odisea no enfrentaban guerras, sino cuando un enemigo los sitiaba, ellos solamente negociaban con el enemigo. No lo enfrentaban, sino decían mejor negociemos con él. Y como era una ciudad próspera, pues ¿cómo negociaban? Con dinero, ofreciendo cosas para que no les pasara absolutamente nada. Y la palabra del Señor, ahora sí, yendo a lo que dice el mensaje, dice que se escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Porque nosotros decimos para todo amén. Y la palabra dice, he aquí el amén. ¿Quién es el amén? ¿Quién? La misma Biblia nos da unas pistas. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si dice que es el principio de la creación de Dios, deja fuera de la ecuación ¿a quién? A Dios. Porque dice que es el principio de la creación, es decir, Él lo creó. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo trae un mensaje a la iglesia. ¿Y cuál es ese mensaje? Todas las cartas inician diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío y tampoco eres caliente. ¿Cómo era esa iglesia? Tibia. Lo primero que yo encuentro es que la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Jesús mismo inicia hablando a una iglesia que no es ni caliente ni fría, ni caliente ni fría. ¿Para qué sirve el agua fría? ¿Cuántos se bañaron con agua fría hoy? Ah, poquitos. Los demás sí se nota que se bañaron con agua caliente porque todas están así. Hay algunos que nos bañamos con agua fría y usted abre el chorro y usted apenas abre el chorro de esa agua fría, eso cae helado. ¿Y usted qué hace? Usted cuando se va a bañar, usted no se mete allá de una vez. Usted primero mete el brazo, ¿cierto? Y si está muy fría, entonces después empieza a patear el agua, a ver si se va calentando, se va mojando las piernitas. ¿Qué es lo último que usted mete? Ya cuando usted metió las manos y mete los pies, dice, bueno, Señor, en tu nombre. Y se manda allá. Está haciendo calor, ¿cierto? Una limonadita de agua fría, cómo cae de bien, ¿no? A los que les gusta hacer deporte, van y hacen deporte y vienen y toman agua fría y les gusta, ¿cierto? Agüita con limón, una limonada. ¿Para qué sirve el agua caliente? ¿Para qué? ¿Para qué? Para bañarnos, ¿cierto? Bueno, los que se bañan con agua. En la mañana me dijeron para el tinto. Yo pensé que iban a decir ahorita lo mismo. El agüita caliente sirve para el tinto, sirve para muchas cosas. Pero el agua tibia, ¿usted ha tomado alguna vez agua tibia? Esa agua que es ahí como fea, como que no sirve ni para lo uno ni para lo otro. ¿Sabe una cosa? Cuando hay una iglesia tibia, hay cristianos tibios. Una iglesia tibia tiene cristianos totalmente tibios. Los cristianos de la Odisea entienden el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque como les dije, ellos tenían el acueducto a 3 millas más o menos de distancia de la ciudad. Normalmente los nacederos de agua para un pueblo, para una región, vienen de la montaña, por eso el agua baja fría. Ellos no. Ellos tenían su nacedero de agua de unas termales.
¿Cómo sale el agua de unas termales? Totalmente caliente, sale hirviendo. Y en el camino que salía desde las termales hasta que llegaba a la ciudad, el agua ¿cómo llegaba? Tibia, tibia. Imagínese usted con un sedo, no, así bien tremendo, y dice, uy, tengo ganas de una limonada, y va y abre la llave y le sale tibia. ¿Usted qué tiene que hacer? No, esperar, meterla a la nevera, porque eso no sirve para nada. ¿Sirve para un tinto? No, tampoco, porque le queda ahí todo sin gracia. Le toca ponerla a hervir. Los hermanos que están escuchando este mensaje entienden, porque ellos saben cuál es la condición del agua tibia. Y es que, mis hermanos, al Señor no le gusta lo tibio. Me causa curiosidad que Él no empieza por lo caliente. Dice, ojalá ustedes fueran fríos o fueran calientes, porque yo podría hacer algo si fueran fríos, o podría hacer algo si fueran calientes. Pero ¿qué hago con ustedes que son unos tibios? Lo único que yo podría hacer es vomitarlos de mi boca. ¿Sabe una cosa? Los cristianos tenemos que pertenecer a los que son calientes. Los fríos aceptan más el mensaje de Jesús. Si usted no me cree, pregúntale al ladrón que fue colgado con Jesucristo. Él inmediatamente reconoció que el que estaba a su lado era un hombre justo y era el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Iglesias tibias son aquellas que congregan hermanos un domingo y van a la iglesia y llevan su Biblia y llegan a la iglesia y ocupan la misma silla y adoran y levantan sus manos y chillan, lloran. Pero cuando salen de la iglesia son los mismos que son infieles a sus esposas. Son las mismas esposas que son infieles a sus maridos. Son los mismos o las mismas que salen y dicen malas palabras, que salen y dan un mal testimonio. Que en la iglesia son unos intachables hermanos en la fe, pero afuera son una tacha, pero para el cristianismo. El Señor está diciendo, yo no quiero términos medios, porque a mí eso no me interesa. No me interesa. La tibieza es una posición intermedia, muy caliente para ser fría y muy fría para ser caliente. Al intentar ser ambas cosas termina siendo nada, ni frío ni caliente. El tibio es muy caliente para ser frío y muy frío para ser caliente, y está en la mitad. Es aquel joven que viene a la iglesia, a su culto de jóvenes, y aquí pide perdón por la pornografía, pero sale y sigue haciendo exactamente lo mismo. Y cada 8 días vuelve a pedir perdón por lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y se vuelve algo cíclico y reiterativo. El Señor no quiere una iglesia a términos medios. Él quiere todo o nada. Él quiere todo o nada. Mis hermanos, la iglesia de la Odisea muestra una iglesia totalmente vacía, una iglesia sin Cristo Jesús. ¿Sabe cómo eran los hermanos de la Odisea? Son hermanos que llegaban tarde al culto. Gracias a Dios eso aquí no pasa. Gracias a Dios usted siempre llega 10 minutos antes del culto, esta iglesia está llena. Pero los de la Odisea son esos hermanos que llegan, son las 8:20, y el esposo le dice, es tranquila que están los de la alabanza. Y eso es como cantan desafinados, eso no hay problema. Lo importante es llegar a la prédica. Son aquellos hermanos que después de pasar el tiempo siguen con las mismas mañas de antes, que aquí levantan sus manos y adoran, y en su casa le levantan la mano a su esposa. Son aquellos hijos que aquí, mejor dicho, son unas lumbreras, pero salen de su iglesia y no honran a sus papás, no honran a sus padres. Son aquellos cristianos de domingo nomás, que vienen a la iglesia, piden perdón, se sienten justificados y santificados y salen a seguir cometiendo una cantidad de pecados. Mis hermanos, la tibieza me hará sentir cerca a Jesús, pero nunca con Jesús.
El cristiano tibio es el que viene a la iglesia y puede sentir la presencia de Dios, la puede experimentar. Pero es aquel cristiano que no vive una vida con Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado como iglesia a venir y a sentir algo. Nos hemos cautivado por las emociones. El pastor ministrará y usted ese día salió llorando y algo allá le dijo que tenía que cambiar, pero usted sale y sigue siendo exactamente el mismo. Dios no quiere términos medios. Y a pesar de que este mensaje va dirigido a la iglesia de la Odisea, es un mensaje que se presta para las iglesias en general hoy en día. Y yo sé que se presta para la iglesia, el remanente. Es triste ver que hay hermanos que solamente van a la iglesia un domingo. En los ayunos casi siempre vienen los mismos de siempre. El miércoles pasado en esta iglesia tuvimos una asistencia muy bajita. Y yo me pregunto, ¿nos convertimos en cristianos de domingos? Que solamente vamos a ocupar la misma silla. Pero cuando necesitamos a Dios, ahí sí, pastor, ¿cuándo son los ayunos? ¿A qué horas son para venir? Es que no tengo trabajo, es que mi hogar está que se destruye, es que mis hijos. Y cuando recibimos la bendición, nos alejamos de la presencia, de buscarlo. Venimos solamente el domingo para escuchar palabras, sentirnos llenos y nos vamos. Y hasta en 8 días nos volvemos a ver. Cristianos tibios son aquellos que ni siquiera tienen una relación y una comunión con Dios entre semana. Porque decimos, no tenemos tiempo, Señor. Las ocupaciones que tú nos has dado son muchas. Si yo no me hago cargo de la empresa, esa empresa que es mía, entonces ¿ahora qué? ¿Quién se va a hacer cargo? Triste que el Señor nos haya bendecido y nos haya dado algo y nosotros lo hayamos cambiado a Él por esa bendición que un día recibimos. Un día dijimos, Señor, si tú me bendijeras, yo te buscaría. Y el Señor te dio tremenda empresa, una empresa bendecida. Yo sé que en este lugar hay personas que tienen unas empresas de bendición. Yo he charlado con muchos hermanos que me dicen, nosotros hacemos esto, y uno dice, es tremendas bendiciones. Dios ha sido fiel. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha sido fiel con Dios? Así como Él ha estado contigo y te ha levantado, ¿tú te has preocupado por doblar tus rodillas y venir a buscarlo? ¿Sabes? El ayuno no solamente es para pedir. Hay veces nosotros nos volvemos pedigüeños y pocas veces agradecemos a Dios. Solamente recurrimos a Él cuando lo necesitamos. De resto lo olvidamos. Cuando todo en nuestra vida va bien, ¡qué maravilla! Cuando todo va mal, Señor, ayúdame. Pero pocas veces en los momentos buenos agradecemos. Mis hermanos, no podemos seguir en una tibieza espiritual, donde solamente venimos y tenemos comunión el domingo y ya. Yo pregunto, si hoy viniera el Señor, ¿esta iglesia se iría en su totalidad para el cielo? No me responda. Quizás hemos prestado más atención a otras cosas. Quizás nuestra vida está en no despegarnos de la presencia de Dios porque sabemos que Él es la verdad y la vida. Pero hay otras cosas del mundo que nos llaman la atención y que nos agradan. Y estamos entre allá y acá. O yo soy o no soy. Si no, es mejor irnos. ¿Cómo así que me vaya de la iglesia? Sí, porque es que por lo menos frío el Señor podría hacer algo con usted. Pero es que un tibio será vomitado de la boca del Señor. Y este texto es muy duro, porque el que habla es el Señor. Dice, yo no tibios no quiero, porque tibios van a ser vomitados de mi boca. ¿Usted quiere ser vomitado de la boca del Señor? No. Hay cristianos tibios que predican, que evangelizan, pero no tienen una vida de comunión directa con Dios. Y yo sé que esto hoy nos está hablando directamente porque sé que nuestro corazón está tibio. Al principio, ¿cómo éramos? ¿Cómo era cuando usted se enamoró de su pareja? No hablemos de las parejas cristianas, hablemos de las parejas a nivel secular. Cuando se conocen, ¿cómo son? Eso, mejor dicho, son re enamorados, se dan los mejores detalles. Ayer yo hablaba con un muchacho de la iglesia que me hizo reír. Me dijo, hoy tengo que ir mañana mi novia va a venir a culto. Yo le dije, ¿y dónde vive? Me dijo, vive en Guacamayas. Y yo sé dónde vive él.
Y llegó y me dijo, iba a venir al culto desde temprano. Y yo le dije, Juanito, y usted... Bueno, está Juanito y Pepito. Yo cogí a Juanito. Le dije, hermano, ¿y usted se va a pegar la madrugada para ir hasta allá? Dijo, sí. Yo le dije, definitivamente cuando uno está enamorado sí hace cosas. Dijo, sí. Dijo, sí. Dijo, y más para traerla a ella a la iglesia. Cuando usted estaba enamorado, ¿qué no hacía, cierto? A usted no le importaba el tiempo que pasaba con su pareja. Nosotros los hombres éramos capaces de aguantar hambre una semana por llevarlas a ellas a cine. Y usted las llevaba, y esas que sí son bien tragonas e inmisericordes, ¿no? Uno llevaba apenas los 20.000 y uno decía, oiga, tan caro una Maispira que es que 19.000, si la libra es a 1.500, se dan esgarra. Una gaseosa 7.000, pero con eso compro una 3.5 y me sobra. ¿Qué no hacíamos? Dábamos todo. Todo el tiempo nos la pasábamos con nuestra pareja, nos despedíamos y al final llegábamos, la llamábamos y le decíamos, hola mi amor, ¿qué me cuentas de nuevo? Habían pasado 30 segundos, 3 minutos a lo mucho, 1 hora. Y la muchacha le decía, pues fui al baño, comí algo y ya. Y se quedaban hablando hasta tarde. ¿Cuántos eran de los que, bueno, de pronto algunos... Ya, sí, yo creo que sí, tenían líneas telefónicas en la casa y uno se quedaba hablando hasta tarde. La mamá, ¿qué hacía? ¿Hasta qué horas? Porque usted no ayuda con el recibo aquí en la casa y pegado a toda hora. Va uno a hacer una llamada y ustedes ahí. Muchas veces uno hablaba con la pareja y la mamá en el otro lado. Y uno, mamá, cuelgue, yo no estoy escuchando nada. Hacíamos lo posible por pasar tiempo con nuestra pareja. Pasa el tiempo y la monotonía en algunas parejas surte un efecto tremendo. Y ya, si no hablamos durante el día, no importa, porque nos acostumbramos a eso. Incluso hay parejas que ni siquiera se despiden al salir de casa. El hombre se levanta, se baña, se arregla, ni siquiera se arregla para su esposa, sino se arregla para que otras lo vean y se va a trabajar, vuelve en la noche y ya. La iglesia simboliza ese matrimonio con Jesucristo. Cuando conocimos al Señor, éramos de los que llegábamos temprano a la iglesia. Éramos de los que faltando 10, 15 minutos ya estábamos en la silla, anhelosos de alabar al Señor. Pasa el tiempo y hasta llegamos tarde a la iglesia. Llegábamos y nos metíamos directamente en nuestra silla, nos arrodillábamos, orábamos, en la alabanza, mejor dicho, fluíamos como nadie. Así los de la alabanza se destemplaran, se desafinaran, usted no abría sus ojos porque usted estaba ya metido en la presencia del Señor. Pasan los años y llegamos tarde y llegamos a la iglesia a hacer esta cara. Y los de la alabanza, levanten sus manos y den un fuerte aplauso al Señor. Ya no adoramos al Señor como antes. No hay fuego en nuestro corazón. Yo por un instante me pregunto cómo se sentirá Dios ante una iglesia que no reacciona a un tiempo de alabanza y de adoración. Que viene a todo menos a adorar, a mirar qué hay por ahí de nuevo, que la iglesia la decoraron, si vino el hermano que es amigo, si no vino, y no nos metemos en la presencia del Señor. Somos tibios porque venimos, sabemos que tenemos que venir a la iglesia, pero estamos ahí porque toca cumplir. Para que el pastor me vea, para que el Señor me vea. Debería estar agradecido el Señor que yo estoy en la iglesia y vine y le llené una silla. Mis hermanos, no más tibieza en el corazón. O nosotros somos o no somos. Si no somos, mejor vayámonos. Como dicen por ahí, mejor apague y vámonos. Porque ¿para qué estar así? Si no servimos para nada. Perdóneme lo que le voy a decir, pero el tibio no sirve para nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es mejor que usted vaya y se enfríe, porque con eso el Señor podría hacer algo con usted. Pero el tibio es el que un día está aquí y otro día no. Un día está congregado, juicioso, y al otro día está por allá descarriado.
dando mal testimonio. Le hace más daño un tibio a la iglesia cristiana que un pecador. Porque el tibio se supone que debería ser la ventana para que otros conozcan al Señor. Pero triste que se nos conozca como el que va a la iglesia, pero es un grosero, es un viejo verde, una vieja verde, un morboso, una morbosa, alguien que en vez de tener palabras de bendición en su boca, tiene palabras de maldición. Es ese que acá dice Señor te alabo y afuera dice un montonón de barbaridades. Afuera se la pasa recordándole la madre y la abuela a todo el mundo. Aquel que acá coloca cara de santidad, pero afuera es totalmente diferente. El Señor está hablando a esa iglesia. Lo segundo que yo encuentro es la amonestación de Jesús. La iglesia de Laodicea carecía de pobreza espiritual. ¿En qué ponían ellos su confianza y de qué se jactaban? Decían, nosotros somos, ¿qué? Tenemos plata, somos ricos. Y yo miro y me miro y de verdad digo, yo me he enriquecido. Hemos tenido para poder hacer. De ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que no entendió el sermón del monte. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. ¿Cómo era esa iglesia? Era una iglesia que se jactaba de lo que tenían. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra misma tibieza nos hemos jactado de las cosas que logramos tener? Y decimos, es que yo he llegado hasta aquí por mis propios, es que yo soy, vea como yo, vea ninguno, es que yo para negociar soy, mejor dicho, mejor que un judío. Los paisas me llegan a los tobillos, es que lo que yo tengo es porque yo soy inteligente. Es que yo sí soy un ministro de Dios, porque es que yo sí lo busco de verdad. ¿De cuándo acá la presencia de Dios en la vida de una persona es por méritos propios? Sino es por la misma gracia del Señor en nuestras vidas. Esa iglesia decía, no, nosotros tenemos plata, telas, el Policarpa eso es de nosotros, la alquería eso es de nosotros. ¿Qué otro sector hay donde vendan telas acá? El centro eso es de nosotros. Pfizer eso es de nosotros porque tenemos el mejor ungüento para exportar. Ellos ponían su confianza y creían que eso era lo mejor. Era una iglesia pudiente, que creían que tener dinero y tener posesiones los ponía en un nivel mucho más alto. Con respecto a la iglesia de Esmirna, que decía, nosotros somos pobres, porque esa iglesia decía, somos pobres, y el Señor les dijo, ustedes no son pobres, son ricos, porque van a heredar el reino de los cielos, porque tienen pobreza de espíritu. Pero a la iglesia de Laodicea les está diciendo, ustedes pobrecitos, son tan ricos que no ven lo pobres que son. Y con esto no quiero decir que las riquezas no sean una bendición. El problema está en cuando nosotros confiamos plenamente en nuestras riquezas y ponemos toda la confianza ahí. En la pandemia había hombres que dijeron, yo puedo cerrar tranquilamente mi empresa porque yo tengo ahorros y me puedo mantener. ¿Dónde pusieron su confianza? En el dinero. Y murieron. Creyeron que las posesiones podían salvarlos de un virus que afectó a nivel mundial a muchas personas. Y ustedes han sido testigos cómo ha tocado a gente saludable y se han muerto. Y cómo ha acogido a gente que está, mejor dicho, yo tengo mi abuelo, él todavía vive. El abuelo ha sobrevivido a muchísimas cosas y él ya tiene 92 años y lo cogió el COVID y sabe que ni cosquillas le hizo, no le pasó nada, pero conozco gente joven a las cuales los ha cogido y han muerto. Esa iglesia decía, nosotros tenemos, nuestra capacidad adquisitiva es grande, y lo que les dice el Señor es una amonestación. Les dice, ustedes no se están dando cuenta lo que está pasando con ustedes. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando ellos dicen de ninguna cosa tengo necesidad, se estaban fijando solamente en lo material.
en lo material. ¿Como iglesia somos así o no somos así? Sí, lastimosamente es así. ¿Cuántas veces nosotros decimos, uy, tengo una necesidad del Señor en mi vida? Pocas veces lo hacemos. Pero sí decimos, uy, tengo la necesidad de comprarme un carro nuevo. Voy a empezar a pedírselo al Señor. Tengo la necesidad de una casa nueva. Tengo la necesidad de ir a la mejor universidad, de un buen trabajo, de una buena empresa. Y eso sí lo pedimos. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, tengo una necesidad espiritual, una búsqueda que solamente puede ser llenada con el Espíritu Santo? Eso sí no lo hacemos. Porque como esa iglesia nos fijamos en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Ese mismo verso 17 dice, y de ninguna otra cosa tengo necesidad. Ahora les habla el Señor Jesús y les dice, y no sabes que tú eres un, ¿qué? Desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, esto que el Señor les está diciendo acá es tremendo, porque les está diciendo miserable. ¿Cómo eran ellos? Dijeron, somos ricos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Son miserables. Ustedes son pobres. Ellos dirían, pero pobres si tenemos plata. Son unos ciegos. Dijimos que ellos eran duros en telas y en qué más, en el ungüento. Y el Señor les está diciendo, ustedes se jactan de tener el mejor ungüento y lo exportan, pero ustedes son unos ciegos. Y aparte de todo están desnudos. ¿Qué era lo otro que ellos tenían en gran cantidad? Telas. Y el Señor les está diciendo, ustedes son unos desnudos, están desnudos. Pero el Señor enseguida trae el cambio que Él anhela de esa iglesia. Porque el Señor llama la atención, hace una amonestación. Y el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo. ¿Qué es un consejo? La palabra no dice, por tanto, yo te mando. Dice, por tanto, yo te aconsejo. ¿Qué es un consejo? ¿Qué es un consejo? Si un día usted va donde su mejor amiga y le cuenta algo, su amiga opina sobre lo que usted debería hacer. ¿Le está mandando que lo haga? No, es una opinión, es una perspectiva diferente a la que usted tiene, porque es una persona que está ajena al problema. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está aconsejando a su iglesia, porque no quiere que se pierda. Les está mostrando el error que ellos no estaban viendo porque estaban ciegos, dice la palabra. Y se para y les dice, yo te aconsejo. Y mire lo que les dice: que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Este oro refinado en fuego que el Señor nos da es un oro tangible o intangible. Es un oro totalmente intangible. Porque Él está hablando de la riqueza de espíritu. Esa riqueza que solamente puede añadir Él cuando nosotros nos hacemos pobres en nuestro espíritu y reconocemos que necesitamos de Él. Una persona que no tiene pobreza espiritual es aquel que dice, yo soy autosuficiente, yo puedo hacer todo, no necesito a Dios, porque yo lo puedo hacer todo por mis propios medios. Una persona con pobreza espiritual, ¿sabe qué dice? Señor, por mis propios medios yo no podría hacer nada, pero te necesito a ti, que eres la fuente de la vida y de todo lo que está establecido. Si tú estás conmigo, yo podría hacer todo lo que tú tienes planeado para mí. Y el Señor les dice, vengan a mí para que yo les pueda dar oro refinado, para que ustedes puedan ser ricos. Y vestiduras, ¿cómo son esas vestiduras? Blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Usted no tiene que ser teólogo para saber eso. ¿Qué significa? Santidad, pureza, limpieza. Vengan a mí y yo les daré vestiduras blancas para vestirlos, y que no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. Cuando usted está desnudo, usted se siente vulnerable, ¿cierto? Los que ya estamos casados nos podemos pasar desnudos frente a nuestra pareja y no pasa nada, ¿cierto? Pero usted imagínese que estuviera en un baño y se estuviera cambiando y entrara alguien, ¿cuál es su reacción inmediata?
taparse, ¿cierto? Usted no quiere que nadie vea su desnudez, la vergüenza de su desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio. ¿Qué es el colirio? Es un polvo que era materia prima para fabricar el ungüento que ellos mismos hacían y exportaban. Les está diciendo, ustedes creen que tienen telas suficientes para vestirse, pero nadie puede hacer un manto de santidad como el que yo les puedo dar. Ustedes creen que son expertos al hacer el mejor ungüento de la región y venderlo, pero están ciegos. Pero yo puedo limpiar sus ojos con colirio para que ustedes puedan volver a ver y vean lo que realmente yo espero de ustedes como iglesia. Y enseguida les dice, para que ustedes puedan ver, porque esa iglesia estaba ciega, veía solamente lo material y no veía la condición del espíritu. Y el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto nosotros lo podemos ver como papás. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted los reprende? Cuando se portan mal, los reprende, ¿cierto? ¿Usted los dejó de amar por haberlos reprendido? ¿Usted dura enojado con su hijo por el daño que hizo? No, al rato se le pasa. Yo soy de los que castigaba a Santi por algo y al rato a mí se me pasaba y ya, y a él también se le pasaba y la relación vuelve a ser lo mismo. Pero lo que yo no puedo tolerar es que él siga cometiendo errores sin yo como papá decirle que está mal. Y el Señor dice que Él a quien ama corrige, a quien ama llama la atención. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Si yo preguntara cuántos están fríos, algunos levantarían la mano. Si pregunto cuántos están calientes, creo que ninguno levantaría la mano. Pero si preguntara cuántos somos tibios, yo creería que más de uno de nosotros levantaríamos nuestra mano. El Señor dice, no te fijes de las cosas que has logrado tener, ni creas que por eso has llegado a donde tú estás, porque estás ciego espiritualmente. Estamos ciegos espiritualmente cuando creemos que ser cristiano es venir a la iglesia los domingos y ya, y no generar un cambio en mi vida, una transformación total. Dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí pareciera que hubiera una redundancia, ¿cierto? Supongamos que un día Flavio me invita a la casa a almorzar. Es una suposición. Y yo digo, voy a ir a la casa de mi hermano Flavio a almorzar. Quedaría mal en nuestro castellano si nosotros decimos, y él almorzará conmigo. Porque pues se sobreentiende que si yo digo en primera parte que voy a ir allá, es obvio que él va a venir aquí también a estar conmigo. O sea, acá vamos a estar juntos. Pero el Señor o la palabra se toma la delicadeza de hacer esa diferencia. Dice, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Esto es una relación bilateral, donde si tú abres la puerta hay una conexión en dos espacios, donde Él estará con nosotros aquí en la tierra, pero nosotros estaremos con Él allá en el cielo para toda la eternidad. Amén. Mis hermanos, dice el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22. Mira el que está a su lado, inspecciónelo bien. Dígale, ¿sí se bañó los oídos? Venga, déjeme ver, métale así el dedo y sáquele la cera que tenga por allá. El que tiene oídos, ¿que qué? Pero que oiga lo que ¿quién dice? El Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, el remanente. No más tibieza, no más congregarnos acá y estar en fiestas, no más estar aquí y cometer actos de adulterio, fornicación, no más estar acá y seguir siendo unos mentirosos, unos hipócritas, unos altaneros, unos irrespetuosos,
unos groseros. O nosotros somos o no somos. Esos son los de la Odisea. Pero el Señor llama la atención de esta iglesia para que cambiemos. Mis hermanos, si yo les preguntara, ¿usted tiene tiempos de devocional en su casa? Quizás no los tengamos. Y quizás realmente nuestra conexión con Dios es los domingos en la iglesia y no más. ¿Y qué estamos haciendo por ser apasionados de Cristo? Porque nuestra vida sea el reflejo de la iglesia que Él quiere. Una iglesia tibia es aquella iglesia que solamente va los domingos, que no se esfuerza por más, que siente que con eso su santidad quedó restaurada y tienen licencia para pecar. Porque como nos basamos en la gracia y decimos, pues por gracia el Señor nos perdona, pero no juguemos con el Señor, porque Él no es un juguete para que usted y yo juguemos con lo que Él nos ha dado. Comportémonos y vivamos como tales. Es el llamado del Señor a esta iglesia, no a otra, a esta. Cierra sus ojos ahí donde usted está. Yo sé que el Señor nos habló a todos en esta mañana. Hemos anhelado los dones del Espíritu Santo. Hemos anhelado la unción. Hemos anhelado tantas cosas para nuestra vida. Pero también hemos anhelado solamente bienes materiales. Y creemos que por tenerlos esa es la bendición de Dios. Y que yo estoy haciendo las cosas bien porque Dios me está bendiciendo. Porque tengo una empresa próspera. Porque tengo dinero. Porque no tengo necesidades. Pero ¿te has preguntado cómo está tu espiritualidad? ¿Sientes que eres pleno y realizado porque tienes un buen hogar? Porque tienes un buen esposo, unos buenos hijos. Pero ¿te has preguntado cómo está el altar de tu corazón? Quizás nosotros mismos, con el pasar del tiempo, hemos hecho proyectos, sueños y anhelos. Y hemos mirado nuestras arcas económicas y hemos dicho, yo puedo hacerlo. Porque tengo con qué respaldar una inversión. Yo puedo hacerlo porque soy inteligente. Yo puedo hacerlo porque por mi esfuerzo he logrado estar donde estoy. Quizás hemos pensado que el crecimiento de la iglesia se hace por una buena predicación o una buena alabanza. Pero nos hemos preguntado cómo está la espiritualidad de la iglesia, el remanente. Si Dios se ha agradado de nuestro comportamiento como iglesia, como siervos suyos. Hoy el Señor examina nuestro corazón y nos deja ver que hay tibieza, porque estoy seguro que es así. Asumimos la vida cristiana como una vida no de entrega total, sino pedimos que el que esté entregado para nosotros sea Dios, pero nos cuesta entregarnos nuestra vida, porque aún hay pecado, porque aún hay fallas, porque aún seguimos viviendo con errores del pasado, porque aún sigo con las mismas fallas que tenía antes de conocer a Cristo. Iglesia, Dios no quiere corazones tibios, porque serán desechados de la presencia del Señor. Lo que mi corazón más teme es esa parte de la palabra donde el Señor dice que no nos conoce. Esa parte donde por nuestra negligencia nos perdamos estar en el reino de los cielos. Y que nosotros digamos, Señor, pero yo prediqué tu palabra, pero yo hablé a otros, pero yo iba a la iglesia. Y que el Señor te diga, yo no te conozco, no sé quién eres. Porque solamente puedo reconocer a los que estaban calientes, a los que rendían su vida en adoración, que no importaba si llovía,
Si tenían compromisos que hacer, lo primero para ellos era buscar mi presencia, como lo hacía la iglesia de Esmirna, que decía: Señor, así mi vida está en peligro de muerte, te buscaré. No me perderé buscar tu presencia, así tenga que perder mi cabeza por amor a tu nombre. Pero pasó el tiempo y nuestro corazón se fue enfriando y vimos normal ya no congregarnos y sacamos 1000 excusas ante el Señor, porque pensamos que esas excusas iban a justificar nuestra ausencia en su casa, cuando lo único que hacía era darnos moral a nuestro propio espíritu para faltar. Una iglesia que tenga tiempos de adoración, de ayuno, de intercesión es la que quiere Dios. Una iglesia que clame por su nombre y por su presencia. Las cosas materiales se van y eso no son síntomas de la bendición de Dios en tu vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque es tu mensaje, Señor. Dile que escriba al ángel de la iglesia, el remanente, lo que el amén quiere decir. Y eso es lo que se ha predicado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a vivir una vida realmente como tú la quieres, Señor. Para ser ricos espiritualmente, vestidos en santidad, para cubrir nuestra desnudez de pecado, Señor, y para que nuestros ojos sean limpios y podamos ver el resplandor de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.